Hermanos y amigos, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. El grupo de secundarios seguidores de Jesús les envía un cordial saludo. Esta noche meditaremos sobre la palabra que nuestro Dios tiene para nosotros. Le invito a que vaya por su Biblia y la abra en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 53 a 58. Los cuales leeremos de forma conjunta. Y señalan lo siguiente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Esta misma lectura la encontramos replicada de forma distinta, porque cada uno de los evangelios habla de acuerdo a la posición y al punto en el que se encontraba el evangelista que lo escribió. Como nosotros, en un mismo cuarto, ubicados en distintas posiciones, percibimos las cosas de forma diferente, es la misma forma en la que los evangelios se encuentran narrados. No se trata de contradicciones, sino de narraciones de hechos históricos que fueron descritos desde la percepción de aquel evangelista. Le voy a pedir que vayamos al libro de Marcos, en su capítulo 6, versículos 5 a 6, en donde encontramos que el evangelista señaló, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por su parte, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículos 24 a 28, tenemos el siguiente registro. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y de verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Como podemos observar de las lecturas que acabamos de realizar, encontramos 2 elementos a destacar. El primero de ellos es la expresión de nuestro maestro al decir que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y nos da varios ejemplos de forma enunciativa, ya que podemos encontrar muchos más en la Biblia, de cómo los profetas eran rechazados en aquellos lugares en donde se encontraban. Cómo no eran escuchados cuando hablaban al pueblo, por lo que las maravillas de Dios se hacían en personas ajenas a ellos. Si trasladamos estas palabras a nuestro día a día, podemos ver que no existe un círculo más difícil para predicar que aquel cercano a nosotros. ya que es aquel con el que mayor facilidad
y sin menor miramiento nos va a atacar, nos va a criticar y nos va a señalar. Por eso, el hecho de que de primer mano nos rechacen en el momento de la predicación de la palabra de nuestro Dios, aquellas personas que se encuentran cerca de nosotros, debe ser algo esperado. No es algo que debamos creer que es extraordinario, sino es el común denominador. Así como nuestro Señor Jesucristo, siendo Él quien era, después de todas las maravillas que hizo, de todos los milagros y portentos que hacía en cada lugar en el que se encontraba, fue juzgado. Las personas se cuestionaban, ¿y quién es este? No importaba lo que dijera o lo que hiciera. Ellos decían, ¿en dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Quién es este sino el hijo de un carpintero? Este no puede ser más que nosotros. No puede saber más que nosotros. Nosotros debemos estar en lo correcto porque Él es un donadie, decían de nuestro Señor Jesucristo en los días que Él vivió. Y en nuestra vida es exactamente lo mismo. Seremos criticados por quiénes somos, de dónde venimos, quiénes se encuentran con nosotros. Porque la palabra de Dios no es fácil de recibir de primera instancia. Así como cuando predicamos a nuestro Señor Jesucristo, en lugar de maravillarse y recibir el mensaje que Dios traía para ellos, optaron por no creer en Él y por lo tanto tampoco creían en el que les envió, es decir, el Padre Celestial. Sin embargo, no por eso dejó de ir a predicar la palabra. No por eso dejó de hacer milagros a aquellos que le buscaban, porque como leímos, Él seguía haciendo sanidades. El rechazo no debe desanimarnos, sino ser un aliciente para continuar con la obra evangelizadora de aquellos cercanos a nosotros. No les dejemos, no les abandonemos, sino sigamos hablando del amor de nuestro Padre. Recordemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra, seguía predicando en las aldeas cercanas. A pesar del rechazo, Él seguía mostrando su amor por cada uno de nosotros. El siguiente punto a considerar es el de la incredulidad. Como vimos plasmada en la palabra de Dios, ante la incredulidad no hay una actuación directa de nuestro Dios. Nuestro Dios es un caballero, hemos escuchado en múltiples ocasiones, y eso implica que Él no va a hacer algo que no le estemos permitiendo. Él no va a hacer algo que no esté acorde a su palabra. Él no va a actuar si no creemos en Él. ¿Se imagina, hermano, que aún cuando no le creyeron a nuestro Señor Jesucristo, Él hubiera hecho milagros? Los milagros no iban a cambiar las creencias de la gente. Lo único que hubieran logrado es creer que alguien más intervino y no nuestro Señor, no nuestro Dios. He sabido que nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, durante toda esta predicación de la palabra, también actuó haciendo milagros maravillosos.
sanidades imposibles de realizar. Incluso hoy en día, con avances médicos, no se puede hacer caminar a un paralítico. Sin embargo, el poder de Dios así lo hizo. La fe de aquellos hombres permitió la actuación de Dios en sus vidas y se hicieron maravillas en ellos. Nuestro Señor expulsó demonios de aquellos que estaban atormentados. Incluso resucitó muertos, como el ejemplo de Lázaro. La predicación de nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre acompañada de obras de amor hacia todos aquellos necesitados, a todos aquellos que le buscaban y le invocaban. Él actuó amorosamente en sus vidas. Sí, hermano, los milagros no son más que obras de amor a Dios. La intervención para mejorar aquello imposible para el hombre. Y es simplemente amor. Siempre se mantuvo actuando en nuestro beneficio, solo necesitaba que lo dejáramos actuar. Por eso en su pueblo no se hicieron muchos milagros. La incredulidad no permitió el actuar de Dios. Debemos creer en Él, es decir, tenemos que tener fe en nuestro Creador. Como dice su palabra, para agradarle hay que tener fe. Para que nuestro Señor intervenga, debemos dejar el egoísmo. No debemos basarnos en solicitudes que impliquen gastar en nuestro propio beneficio, que sea nuestro deleite. Entonces, ¿cómo es que debemos de pedir? Vamos a ver algunas lecturas. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 6, nos dice que la forma de pedir es sin dudar. No podemos tener dudas, no puede haber en nuestra cabeza incertidumbres si lo que hemos pedido se va a hacer o no, porque dice su palabra que debemos acercarnos sabiendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no deben existir dudas. Después, en el Evangelio de Juan capítulo 16, nos dice que debemos pedir al Padre. Y que esa petición que hagamos al Padre, la debemos de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente en la carta de Santiago, en su capítulo 4, nos dice que primero hay que pedirlo. Necesitamos acercarnos a Dios, abrir nuestros labios y solicitarle su intervención. Esa petición no debe ser superflua, no debe ser para gastar en nuestros propios deleites o codiciando o envidiando lo que tienen los demás. También la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice que la oración debe ser sin obstáculos. Esto quiere decir que hay obstáculos para la oración y nos ejemplifica los conflictos familiares. Son un obstáculo para nuestra oración. Y en específico, los conflictos conyugales. Ahora bien, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo nos dice que nuestra petición, como nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene, debe ser una petición que sea dirigida por el Espíritu Santo. Debemos permitir y escuchar aquello que el Espíritu Santo nos lleva a pedir. Y el Espíritu Santo intercederá por nosotros, ya que Él
a diferencia de nosotros, sí conoce qué es lo que necesitamos y lo que nos hace falta en nuestras vidas. En resumen, hay que pedir creyendo en Dios, en un Dios uno y trino, ya que esa petición debe ser hecha al Padre en el nombre del Hijo y con intervención del Espíritu Santo. Y esa petición que hagamos será escuchada. Así que, hermano, como nos enseña la carta de los Hebreos en su capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo y hermano, me despido de ustedes, no sin antes recordarle que continúe siguiendo las distintas actividades que tiene la Iglesia Belén para su edificación. Acompáñennos en los cultos devocionales y todo aquello que tenemos preparado para usted. Y que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, mora en sus hogares. Dios les bendiga.